están gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han llegado con expectativa? Eso van a recibir. Porque lo de Dios lo recibimos antes. Celebramos antes. Porque la fe produce. Amén. Y yo me gozo de estar aquí hoy después de un tiempo de descanso, ¿verdad que sí? Que siempre les digo que el Señor me llevó este tiempo en un proceso donde pudo hablar a mi corazón y hay personas que durante la recomendación, ¿verdad?, de tomar un tiempo de descanso, un sabático, me decían, tienes que desconectarte completamente. Y yo decía, yo no sé hacer eso, yo no sé hacerlo. Sin embargo, me sentía por momentos tan cansada que decía, yo no quiero ir a ningún lugar, no quiero empacar. Sin embargo, Dios me mandó a un lugar donde no había Wi-Fi. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Realmente el Wi-Fi muchas veces obstaculiza nuestro descanso, porque esta mañana incluso yo hice algo que no debía hacer. Yo cometí un pecado temprano y fue que yo abrí Instagram y me salió a un periodista que yo sigo hablando de los ovnis. Y yo hice así, yo, que apareció, que es verdad, que... Y yo, ay Señor, Padre, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces lo que recibimos son malas noticias a través de las redes. O cosas que no nos edifican, ¿sí o no? Y Dios tiene que callar todas esas voces. Yo le decía a Dios, pero ¿y para dónde me voy? Yo no sé para dónde irme. Y quiero decirte que cuando le preguntas a Dios, Él siempre responde. Estaba yo en mi casa y escuché audiblemente la voz de Dios, que Él me habla cuando yo no escucho, gracias. Y me dijo, busca un crucero. Y como que son palabras no muy espirituales. Un crucero. ¿A cuánto Dios le ha hablado así algo que usted no espera? ¿Ah? Y yo le respondo y le digo yo, ¿y dónde? Pero yo le estoy preguntando que para dónde es el crucero, ¿verdad? Lógico. Y él me contesta algo que yo no entendí, me dijo, en tu correo. Y yo, en mi correo. ¿Qué Dios me está queriendo decir? Dile al que está a tu lado, Dios te va a hablar preciso cuando tú lo quieras escuchar. Y aunque no entendí, amén, dale ese aplauso. Y aunque me sentí confundida, dije yo, es que vaya a mi correo. Y luego recordé que hay unas promociones que te envían de unos compañías de cruceros. Y yo comencé a abrir diligentemente el crucero. Yo dije, pero ¿y cuál es? Habían tantos mensajes ahí sin abrir porque yo no estoy buscando nunca un crucero, ¿verdad que no? Decía y veo precio de último minuto. Yo dije, gloria a Dios. ¡Pam! Y le doy a ese. Y cuando lo veo, dice Portugal. Y digo yo, no, eso está muy lejos. Y sigo leyendo y dice, saliendo desde la Romana a Portugal, España y Francia. Crucero de 14 días por el Atlántico. Hello. O sea, Dios me manda a 14 días, pero de un crucero que durante 5 días yo nada más veía agua como Colón y su tripulación. Y allí en ese lugar, en medio de la creación, en medio del cielo, del mar, de atardeceres, Dios me habló de tantas maneras y me consintió de tantas maneras poderosas. 14 días para llegar a Europa, me sentí como Colón cruzando el Atlántico, pero no eso, sino que cuando Dios te envía, paga. ¿Qué necesitaba yo para ir a ese crucero? Después que lo vi, me asusté y dije, ¿qué yo necesitaba para irme al crucero? Una visa Schengen. ¿Cuántos saben lo que es una visa Schengen? Aleluya. Pero el crucero salía ya en 3 semanas. Y necesitaba dinero. Obvio. Cuando sigo leyendo para abajo, dice, como era de último minuto, decía $789. Yo dije, ¿cómo? Un crucero de 14 días en $789. Porque cuando Dios invita, Dios paga.
¿A cuántos les gustan los especiales? Miren, yo no sé ustedes, pero si eso no hubiera estado en especial, yo hubiera tenido que someter mi voluntad fuertemente, pero evidentemente era cierto. Y cuando veo, digo, bueno, ¿qué tú necesitas? Una visa y dinero. Bueno, tengo dinero, sí, ese sí lo tengo. Pero la visa, Dios me había regalado una visa por 1 año que se vence en julio, así que yo tenía la visa Schengen. Próxima pregunta, ¿con quién me voy? Y me dice Dios, conmigo. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios en todo tiempo? Cuando lo obedecemos, Él produce, Él hace, Él provoca, Él abre, porque Él es fiel. Amén. Entonces yo, aunque me asombré, le dije, no hay mayor compañía. Y ciertamente era un crucero que tenía años vendiéndose para salir desde aquí, porque no son comunes. ¿Usted había oído de un transatlántico aquí? Sí, yo no. Pero Dios proveyó un tiempo de descanso, de bienestar para mi corazón, porque cuando Él quiere tratar con nosotros, enseñarnos, y así nos dio ejemplo Jesús de que se apartaba, aún en medio de su trabajo de predicar, de sanar, de orar, Él tomaba tiempo para estar a solas con Dios y para descansar. Digan, a descansar. Te pregunto, ¿quién te enseñó a descansar? ¿Quién te aplaudía cuando tú estabas durmiendo de día? Qué bueno que tú estás durmiendo. ¿Quién te ve tranquilo así sentado en el paisaje y dice, pero tú sí estás, qué bueno que tú? ¿Quién hace eso? ¿Verdad que nadie? Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él y a descansar para cuidar nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo. Jesús no sanó a todos los enfermos, Él no resucitó a todos los muertos. Sin embargo, Él pudo decirle al Padre, he acabado la obra que me diste para que hiciese. Porque cuando tú vives con propósito, puedes descansar, puedes servir y puedes ser productivo. Porque dice la palabra que cuando Jehová edifica la casa, entonces queda firme, y que a sus amados, aún durmiendo, Dios le provee. Puedes descansar en Él, porque como dice la palabra, no hay un justo que sea desamparado. Quiero pedirle un aplauso para mi Dios por el regalo de poder estar aquí de nuevo con ustedes y por el regalo de renovar mis fuerzas. Amén. Y estoy muy emocionada con esta serie del libro de Hechos, ya que nos habla acerca de la iglesia primitiva. Digan, la iglesia primitiva. Los primeros cristianos, cómo comenzó todo. Y el libro de Hechos tiene 28 capítulos, de los cuales el número 21, el 29 lo estamos escribiendo tú y yo. Porque el libro de Hechos se trata de la vida, de los relatos, de las experiencias, de los procesos, de las pruebas, de las conversiones, de los creyentes. Y Dios, dice la palabra, que está escribiendo, que tiene nuestros días contados, que sabe lo que hacemos y que cada uno de nuestros hechos, cada una de nuestras pruebas están en su mano y Él nos guarda en medio de ellas. Vemos en el libro de Hechos que ellos estaban vibrantes, predicando. ¿Por qué? Porque la semana pasada estudiamos junto con Camila el anuncio que se encuentra en Hechos 1:8, cuando Jesús les declaró, pero recibiréis ¿qué? ¿Recibiréis qué? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a traer el poder, ¿para qué? Para ser testigos, para hablar con valentía, para hablar con denuedo, para mostrar las obras de Dios. Y le dijo, me van a ser testigos aquí en Judea, pero también hasta lo último de la tierra. Este poder, este dunamis que Jesús anunció, fue manifestado ya en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando dice que estaban todos unánimes juntos y vino del cielo y se asentaron lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero lo más maravilloso no fue lo que ahí se manifestó del poder, sino cómo ellos fueron transformados en medio de ese poder. Digan conmigo, poder.
La iglesia primitiva nació en medio del poder del Espíritu Santo, pero también nació en medio de oposición y persecución. Y yo he titulado mi mensaje de hoy, Firmes en la persecución. Porque si bien es cierto que Jesús anunció poder, y este poder no tenía que ver con un poder político, ni económico, ni intelectual. Tenía que ver con el dunamis en griego, que viene, que se traduce en dinamita. Una capacidad sobrenatural, digan conmigo, capacidad sobrenatural. Fuerza espiritual, habilidad divina y un poder que produce impacto y transformación. Amén. ¿Para qué? Para testificar. Porque ellos habían visto que Jesús, por manifestar las obras y por enseñar, había sido muerto. Sin embargo, Él había anunciado y había dicho: estas señales seguirán a los que creen. Yo me voy, pero yo no les voy a dejar solos, sino que va a venir sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Ustedes van a tener una capacidad sobrenatural. Yo le he dejado a mi iglesia una capacidad sobrenatural, una fuerza espiritual, un poder que produce transformación, para que donde quiera que lleguen los que han creído en mí y me han confesado como Señor y Salvador, se manifieste ese poder. Hace 2 semanas nuestros jóvenes estaban en la zona colonial predicando la palabra, cantando, y aún en medio de la lluvia anunciada, ellos llegaron allí para ver personas que no conocen y a ellos entregarle un mensaje de fe y decirle: yo quiero orar por ti. ¿Qué se necesita para esto? Voluntad. ¿Qué se necesita? Valentía. Porque también alguno pudo decirle: no, yo no quiero que tú me hables. ¿A cuánto ustedes le han dicho que le van a dar un papelito? No, gracias. Yo lo he hecho. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando Dios envía, Él pone gracia y favor. Y cuando a una persona que no conoce de Dios pasando una dificultad, tú te levantas sin conocerlo, a amarlo, a hablarle, a abrazarlo, a orar por ellos, ¿saben qué? Que la respuesta de Dios eres tú. Que Dios te va a usar a ti para hacerle de testimonio que Dios lo ve, que Dios lo conoce y que Él tiene planes de bien para con ellos. No te calles. Dile al que está a tu lado: no te calles. Porque el poder del Espíritu Santo no es para que tú seas wow y vean tus dones y vea que Dios te bendice y vea que Dios te lleva y que tú eres un hombre y una mujer sabia guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió a los creyentes para darle osadía, valentía y autoridad para hablar y testificar. Pero muchos dicen: pero ¿y de qué yo voy a hablar? ¿Y de qué yo voy a decir? Vas a decir lo que Dios está haciendo contigo. Vas a decir lo que Dios está haciendo contigo, porque tú y yo somos cartas leídas. Amén. Y como dije, este poder produce una transformación interior, un cambio. Que ellos pudieran sin temor hablar, pero que también los que mismos que te vieron deprimido o te vieron destruido, vean lo que Dios está haciendo en ti a través de la paz, aunque no tenga la finanza necesaria, a través del gozo en medio del diagnóstico y de la situación difícil, porque Jesús ya no va a venir a la tierra ni sus ángeles se van a manifestar. Ahora el testimonio y la Biblia leída eres tú. Dile al que está a tu lado: eres tú. Di conmigo: soy yo. El Señor nos capacita para hablar con autoridad. Y yo me gozaba viendo a estos chicos en la zona colonial y la motivación, ¿verdad?, de llevar la palabra, porque dije: wow, hace más de 35 años esta iglesia estaba haciendo lo mismo. Antes de mis 20 años yo estaba en el Parque Colón llevando la palabra. Antes de mis 20 años yo estaba tocando las puertas de por aquí, de toda la urbanización Fernández. Cuando esta iglesia se iba a construir aquí, ya nosotros estábamos tocando la puerta diciendo: somos sus vecinos, somos la iglesia de Dios. Estamos para bendecir este territorio, porque Dios nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a un desconocido para bendecirlo?
¿Cuándo fue la última vez que alguien que te sirvió juntamente con la gracia le dijiste, Dios te bendiga? La gente necesita saber que en tu vida hay un avivamiento, pero también que en nuestro país hay un avivamiento, que Jesucristo es el Señor de la República Dominicana. Y si así como tú te ves medio loco y media loca, Dios vive en medio de ti. Hay un poder sobrenatural del Espíritu en ti para hablar, y Él te está poniendo gracia y en favor para testificar a los que no te conocen. ¿Alguna vez alguien que no conoces te ha dado un mensaje de parte de Dios? Levanta tu mano. ¿Quién tú crees que lo mandó? El Espíritu Santo. Deja que Dios te use para ser canal de bendición y mensaje de salvación para aquellos que no le conocen. El Espíritu Santo, el poder y la dinamita comenzó a manifestarse en el libro de Hechos a través de milagros de sanidad y de liberación, tal como Jesús le dijo. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos. Hay una transformación que se da a través del poder del Espíritu Santo. Porque ya no hablas de la misma manera, porque ya no disfrutas los mismos chistes, porque ya no te quieres juntar con la persona que están acabando a todo el mundo, porque el Espíritu Santo con el que fuiste sellado en el momento que declaraste a Jesucristo como tu Salvador está dentro de ti. Y como siempre digo, Dios, que es omnisciente y que todo lo sabe, a través de la tercera persona en la Trinidad, el Espíritu Santo vive dentro de ti. ¿Qué sabe Dios? ¿Qué sabe el Espíritu Santo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Has recibido poder porque ha venido sobre ti el Espíritu Santo para ser un testigo, para ser la voz de Dios en la tierra. Dile al que está a tu lado, no te quedes callado. Yo siempre le digo, yo le miro los ojos a la gente que no conozco para sonreírle. Porque cuando tú le sonríes a una persona o le dices Dios te bendiga, esa persona sabe que todavía hay esperanza en la tierra. Porque cuánta gente anda decepcionada, traicionada, que dice, no, yo no voy a hacer negocio con nadie, no, yo no me quiero relacionar con nadie, yo me voy a quedar solo porque no confío en nada, porque me han herido, porque me han hecho. Pero cuando tú te levantas a sonreír y a declarar Dios ha hecho cosa buena conmigo, tú le estás diciendo al otro y también lo puede hacer contigo. Hey, yo te pregunto, ¿Dios ha hecho algo bueno contigo, con tu familia? ¿Dios te ha sostenido? Estás parado en una palabra que Dios te ha dado. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces yo no me salgo de ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Dios quiere que yo camine por aquí. Por aquí voy. Y tablazo. Ríndete. Y yo no me voy a rendir porque yo estoy sobre la palabra que Dios ha dicho. Yo estoy caminando. No tan solo de pan vivirá el hombre. No tan solo de que me vaya bien viviré. No tan solo de lo que yo vea con mis ojos, sino de cada palabra que ya salió del cielo y que fue establecida en el cielo para manifestarse en la tierra. Oh, yo no sé a quién yo le estoy predicando en esta mañana, pero si tú no vives por una palabra que salió de Dios, tus días están contados. Porque hay fecha de vencimiento para el hombre que tiene su confianza puesta en el hombre. Y cuando digo hombre me refiero a la raza humana, para que no digan ella es feminista. No, que me viven midiendo. Vamos a ver qué ella va a decir. A ver si se le sale algo, como un piquito ahí, como un enojo. No. El hombre que no confía en Dios tiene fecha de vencimiento. Porque tu capacidad tiene un límite, pero Dios es ilimitado. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Y aquel hombre que se toma de la mano dice que aunque caiga no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene. Estás caído, pero no has tocado el piso, porque Dios te tiene de la mano. Oh, dale ese aplauso a Él.
has sido lleno del Espíritu Santo. Y si tú me dices, yo no sé, pastora, yo no me doy cuenta. En esta casa hay aceite, hay poder y hay gente bastante loca para contagiarte con el poder de Dios. Porque no son todas las iglesias que se levantan a las 5 de la mañana a orar y a hacer una mañanita. No son todos los adolescentes que vienen los sábados aquí a brincar, a orar y a predicar. No son todos los ministerios de jóvenes que salen para la zona, que ustedes saben lo que hay en la zona, a declarar que Jesús es bueno y que ellos lo necesitan. ¿Sabe cuál es la pregunta que ellos le hacen? ¿Tú quieres conocer tu futuro? Yo conozco uno que conoce tu futuro. ¿Cómo? Pero me irá a leer la mano. No, Dios conoce tu vida y yo estoy aquí por causa de Él. ¿Te atreves a decirle eso a alguien? Porque el poder que has recibido no es tuyo, no es para ti. Es para que puedas compartir con otros. El poder no es para hacer, sino poder para ser una nueva persona que da testimonio de que es guiada por el Espíritu Santo, de que puede amar lo que Dios ama y de que puede perdonar aun cuando sea ofendido. Y es por eso que vemos una transformación en Pedro, que un Pedro que negó a Jesús y andaba corriendo, luego recibe el gran mandato de Jesús y le dice a Jesús: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Ama mis ovejas, cuida mis ovejas, ve detrás del mundo perdido, ve, predícales. Y ya vemos en Hechos capítulo 2 que son llenos del Espíritu Santo y que Pedro se levanta a hablar en una congregación donde ese día se convirtieron y se bautizaron 3,000 personas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios trae transformación. ¿Cómo yo identifico una persona que nace de nuevo, que está buscando íntegramente de Dios? Lo identifico porque tiene hambre de Dios. Lo identifico porque no se conforma. Lo identifico porque cuando recibe la palabra y la cree, toma decisiones y pasos que lo lleven a decir: yo voy a salir de aquí, yo me voy a sanar, yo me voy a levantar. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aquí el que llega con hambre se le da comida. Aquí el que llega herido, tenemos un encuentro, un retiro de 3 días, que es un antes y un después. ¿Cuántos han ido a encuentro aquí? Hay un antes y un después para el hombre y la mujer que le cae atrás a Jesucristo. No te conformes con venir a sentarte y a ocupar una silla, porque el poder que has recibido y la doble porción que Dios te quiere dar aumenta a medida que tú das. Amén. ¿Quiénes quieren poder? Amén. Dios te da poder cuando tú sabes cuál es tu asignación. Hay una transformación en curso en la vida de quien confiesa a Jesús y abre su corazón al Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que transforma? La palabra de Dios. Dice que sean transformados por la renovación de su mente, que cambien la manera de pensar para pensar como Dios piensa. Y si Dios todo lo sabe y todo lo puede, aquellos que andamos en Él vamos a pasar por fuego y no nos vamos a quemar, vamos a pasar por vergüenza y no vamos a quedar postrados, vamos a pasar por tribulación y, como dijo Jesucristo, no teman porque yo he vencido al mundo. No es que no vas a pasar, es que te vas a mantener firme en medio de cualquier adversidad y en medio de cualquier tribulación. Porque dice la palabra que el que comenzó la buena obra en ti, ¿sabes qué? La va a perfeccionar. Di conmigo: Dios está trabajando en mí. Déjalo que lo haga. Amén. Porque Él no te va a dejar a medias. Él va a perfeccionarte. Él va a llevarte y va a terminar lo que inició. Amén.
Tienes que levantarte a hablar la palabra con valentía y con autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús declaró: cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Pero aquí hay algunos que son cristianos de la secreta y que dicen: no, yo no puedo decir aquí que yo soy cristiano porque a mí se me sale el apellido. El Espíritu Santo viene a transformarte para que puedas dar un testimonio y puedas mostrar a Jesús. Porque te cuento, la única Biblia que mucha gente va a leer eres tú. ¿Estás mostrando a Jesús? Porque los hechos hablan más fuerte que las palabras. Pero qué triste que en tu edificio hay tanta gente que no sabe que tú eres cristiano. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Se van a burlar. Pero esa gente que está a tu alrededor se está perdiendo y necesita saber que hay esperanza en ti, que hay testimonio en ti. Jesús dijo: el que me confiese delante del Padre, yo también daré cuenta por él delante del Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante del Padre. ¿Y cuándo negamos a Jesús? Cuando andamos en mentira, en vagamundería, como digo yo, a Dios rogando y con el mazo dando. Decimos: no, Jesús, tú no eres suficiente para mí. No, Espíritu Santo, este no es tu momento. Y la palabra nos advierte que el Espíritu Santo es una persona que se entristece cuando nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos aquí han dicho algo o han hecho algo que luego se han sentido avergonzados profundamente y los ha llevado a arrepentimiento? Esto se llama el poder del Espíritu Santo, la dinamita que te está arrancando el corazón de piedra y está depositándote un corazón de carne. La convicción de que eso no lo debes hacer. Di conmigo: Señor, te doy permiso a que quite toda piedra, que remueva toda dureza y me des un corazón de carne. Porque esas son las personas que Dios va a usar. Pedro era torpe, era impulsivo. Pedro le llevó una oreja a uno. Pedro estaba siempre contestando, pero en el momento que recibió el Espíritu Santo, recibió autoridad para hablar, para presentarse. Dios te va a poner en honra donde quiera que tú llegues, porque la palabra dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y que Dios llama a sus hijos para ponerlo por cabeza y no por cola. Pero ese lugar de autoridad, de liderazgo y de provisión y de influencia en el que Dios te coloque, no es para que tú te quedes callado. No es para que te quedes distraído. El primer milagro registrado en el libro de Hechos se encuentra en el capítulo 3. Luego que Pedro dio esa prédica, que se convirtieron tanta gente, salió de ahí fortalecido y viendo a un paralítico que él siempre veía que estaba en el templo pidiendo limosna. Siempre lo había visto, pero cuando salió de recibir al Espíritu Santo se devolvió y le dijo: no tengo plata ni oro, no tengo cuarto, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Porque cuando comprendemos la autoridad que tenemos en Dios, comenzamos a declarar la palabra que no perece. Veamos al paralítico de nuevo. Ustedes saben aquí lo que son médicos. ¿Cuánto podría costar para un paralítico de nacimiento? Dice que sus tobillos y sus rodillas se enderezaron y que el hombre entró por ellos por el templo, alabando y glorificando a Dios. Ya ellos estaban bajo persecución o en la mira por establecer que el mismo Jesús que ellos mataron estaba vivo. Ya ellos estaban en la mira por establecer que en el nombre de Jesús se hacían milagros. Dice que los religiosos podían tolerar la religión, pero no la manifestación de poder. Tú no estás en una iglesia para venir a sentarte. Tú estás en un lugar donde se manifiesta y se provoca el poder de Dios a través de la fe que tú tienes al lado. Así que tienes que crecer en fe. Y la fe viene por el oír y el oír y el oír y el conocer y el estudiar la palabra de Dios. Yo decía anteriormente que el que nace de nuevo
al Espíritu, el que quiere tener una relación con Dios, tiene deseo, hambre de Dios, de conocer a Dios. Y en esta es una casa de alimento. Aquí los martes tenemos grupos de estudio bíblico para hombres, que se llaman hombres de valor. Ah, no, pero tú los martes estás muy ocupado. No, los martes tú estás muy cansado. Pastora, yo no conozco a nadie que vaya a esos grupos. El Espíritu Santo que te trajo aquí te está invitando a seguir más adentro. Quiero recibir la bendición de Dios, pero no puedo ni siquiera poner a Dios en mi agenda un martes. Hello. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que están dispuestos a recibir todo de Dios y a entregar todo para Dios. Y yo te pregunto, ¿qué te ha dado Dios hasta este día? Todo. Y lo que Él te demanda es que tú puedas conocerlo para que puedas compartir sobre ellos. Dice que después de ellos ven que este paralítico caminó, lo apresaron. Comenzó la persecución de la iglesia sobre Pedro y Juan porque anunciaban que Jesús resucitó. Inmediatamente fueron perseguidos por predicar el evangelio, pero Jesús se los había advertido. Jesús le había dicho en el libro de Mateo 10:19, presten atención, Jesús vivo, presten atención, porque yo los envío ¿cómo? Como ovejas. Como ovejas en medio de lobos. ¿Cuántos se sienten que viven alrededor del lobo? En tu trabajo, en el vecindario, gloria a Dios por los vecinos. Dice la gente, yo quiero amar al prójimo, pero ellos no cooperan. No, ellos no van a cooperar. Eres tú que le tienes que mostrar el amor de Dios, porque donde vive Dios es dentro de ti. Repite conmigo, Señor, úsame a mí para amar al que nadie ama, para soportar al que nadie soporta. Porque es muy bueno amar al popular, pero al que es rechazado es que tú tienes que amar para que él sepa que él es aceptado en Cristo Jesús y que Jesús murió también por él y por ella. Dice, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuando ¿qué? Pero cuando los arresten, o sea, esto está en el combo, va a haber persecución. No se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo, porque en ese momento se le dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Donde quiera que estés, cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, Él pone palabra de sabiduría en tu boca. Hay momentos que yo me enfrento a situaciones, a consejería, a situaciones de crisis, que yo digo, ¿y qué yo voy a hacer? ¿Y qué yo voy a decir? Yo no sé, pero tú sí sabes, Señor. Habla por mi boca. Antes de yo salir a este lugar a predicar, yo le digo, Señor, yo soy tu vaso, pero tú eres el mensaje. Habla a cada corazón, convierte a cada vida. Porque el que piensa que sabe mucho o que está en su altivez o en su propia prudencia, bloquea la manifestación del poder de Dios en su vida. Déjate llevar y guiar por Él. Él le dice, su Padre hablará por medio de ustedes. Dios te va a preparar para lo que te va a entregar. Ya Dios le había anunciado. Jesús les había dicho, lo van a meter preso. Y yo pensaba, haciendo este mensaje, con esta justicia de este país, yo decía, ¿y cuánto querrán vivir una persecución de que lo metan preso? Pero hoy en día nuestra persecución no tiene que ver con que nos lleven a la cárcel o que nos azoten o nos persigan, pero sí con que nos rechacen, con que se burlen de nosotros, con que digan, mira tanto que habla de Dios y míralo como es o mírala como es, porque el diablo nunca va a hablar bien de ti. No puedes recibir ni ofenderte por lo que el hombre diga de ti, porque ya Dios habló de ti. Y Él dijo que lo que Él ha iniciado en ti lo está perfeccionando, y que a través de su Santo Espíritu hay transformación en tu vida.
Jesús también les dijo: ustedes son benditos, bienaventurados y privilegiados cuando hablen mal de ustedes y los calumnien, porque en eso van a saber que son hijos míos, porque así mismo lo hicieron con los profetas. Él dijo: a mí me negaron y a ustedes lo van a recibir, lo van a rechazar. En el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Entonces hay momentos que nosotros decimos: no, porque imagínate, es un incrédulo, es una incrédula, va a decir que yo estoy loco. Ustedes saben la gente que deja a Jesús por un novio o por una novia, por un contrato millonario en el que tiene que sobornar. Hello. Porque cuando el enemigo conoce que puede detenerte o neutralizarte, comienza a atacarte. Y va minando tu espacio para que te hagan la vida imposible. Pero ¿sabe algo? Dice la Biblia que los que en Él creen jamás serán avergonzados. Porque así mismo como vives en justicia, Dios se levantará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No tengas temor cuando seas perseguido, porque Dios está contigo y porque Jesucristo dijo que eres más que vencedor por medio de aquel que ya venció. Cada palabra que recibe de parte de Dios te entrena para lo próximo que tendrás que enfrentar. ¿A quién Dios le está hablando hoy? Firmes en la persecución, firmes en la afrenta, firmes en la prueba, porque Dios te entrega autoridad y favor y gracia, y para lo que Él te manda, Él te respalda. Cuando Dios mandó a Moisés ante Faraón para que sacara al pueblo, Moisés le dijo: Dios, pero yo no sé hablar, manda a Aarón, que yo no sé. Y Dios le tuvo que responder a Moisés: ¿y quién fue que hizo la boca? ¿Fui yo que hice la boca? Avanza, porque yo estaré con tu boca y te voy a enseñar lo que tienes que hablar. Pastora, pero es que yo no sé la Biblia, yo no he estudiado lo suficiente. No tienes que predicar Biblia, porque Jesús te ha dado el Espíritu Santo y la tarea de testificar lo que Él ha hecho contigo. ¿Ha hecho Dios algo contigo? Entonces de eso es que tú vas a hablar. Ahora cuando estaba en España, los españoles son difíciles de creer. Increíble, el lugar que más catedrales y más iglesias tiene, pero por lo mismo no creen, porque han visto una religiosidad vacía, unos rituales y una rutina, y han rechazado al Dios que les ha sido mostrado. Sin embargo, en España se está levantando un avivamiento en este tiempo, donde Dios está cumpliendo la palabra que ha enviado y está levantando hombres y mujeres para testificar. Y yo estuve allí con un grupo de preciosas y una me decía: pastora, pero es que mira, se burlan de uno y uno no le puede hablar. Y yo le dije: mira, no te preocupes en el momento que se burlen, porque antes de las 48 horas, cuando vean que tú eres firme en tu fe y que Dios está contigo, van a venir donde ti a decirte que ore, van a venirte a decir que les des consejo, porque los que hoy te rechazan, mañana te van a buscar para que tú le bendigas. ¿Por qué? Porque no puedes avergonzarte del evangelio, porque es dinamita, es poder. No tiene que ver con lo que tú puedes hablar, sino con lo que Dios va a hablar a través de ti, que va a cumplir. Si hay gente tan incrédula que tiene que creer con tu fe, háblale y dile que Dios lo puede hacer. Porque tú no estás empeñando tu palabra, tú estás empeñando la palabra del Dios Todopoderoso, que te ha dado poder para ser testigo. Dios te ha dado poder para hablar, para testificar y para mostrar las señales. Pedro y Juan inmediatamente fueron llevados a la cárcel, pero ellos sabían que por los milagros también iban a ser perseguidos. Y vuelvo y te pregunto: ¿cuándo fue la última vez que fuiste perseguido por tu fe? Por tu estilo de vida, por la gracia y el favor depositado dentro de ti. ¿Cuándo fue la última vez?
Tienes que chequearte, porque las tinieblas enfrentan la luz. Porque cuando somos perseguidos, verdaderamente mostramos que el poder de Dios se está manifestando para salvación donde quiera que llevamos. Mientras más la iglesia era perseguida, más crecía. Porque la persecución no apaga a la iglesia. La persecución no está llamada a apagar el creyente, sino que lo fortalece, lo purifica y lo multiplica. ¿Cuántos aquí han tenido tribulación? ¿Cuántos aquí han sido heridos? Y eso sencillamente te establece, porque cuando Dios te da una palabra, te la cumple. Y tú puedes salir por ahí diciendo: Dios es bueno. Esta iglesia pasó un proceso que todas las iglesias, no del país, no, del mundo, dijeron: esa iglesia quedó ahí, esa mujer quedó ahí. Usted no lo sabía, entérese. Porque en el lugar que se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta la persecución. Porque el ataque a tu vida lo que dice es que tú eres un ungido, que tú eres una ungida, que has sido capacitado y escogido por Dios para manifestar lo de Dios. Entonces no hay diablo que se levante, que pueda decir nada, porque el diablo es el acusador. Pero ya Jesucristo te declaró como más que vencedor por medio de aquel que te llamó, que es Él. ¿Cuántos aquí son más que vencedores? Pero yo no me siento así, pastora. El evangelio no se vive por lo que siente, se vive por lo que sabe. Y que nosotros sabemos y estamos convencidos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé por dónde tú estás pasando, pero yo quiero decirte que cada proceso por donde yo atravieso, yo digo: y ahora me voy a sentar en palco para ver lo que Dios va a hacer. Esta iglesia que fue señalada, ahora se está explotando en crecimiento y no cabemos en ningún servicio. Los jóvenes que estaban dormidos se despertaron. Las mujeres, son 55 grupos, 1000 y pico de mujeres cada martes, cientos de hombres los martes. Porque la persecución no detiene, sino que expande. Lo metieron en la cárcel. Pero la iglesia no retrocedió. Ellos no dejaron de predicar, no dejaron de adorar. Ellos querían detenerlo, pero no podían, porque ya no era Jesús, era Juan, Pedro, María, Felipe, Esteban, Julio. Es que hasta este lugar ha llegado el poder que está transformando la República Dominicana y siendo influencia para el mundo. ¿Por qué? Porque nos hemos levantado en una palabra. Las señales te seguirán donde tú llegas. Si te vas a perseguir, también la bendición te va a seguir, porque eso es lo que dice la palabra. Dice que los metieron presos. Wow. Y ahí donde ellos estaban presos por la unción, porque la unción provoca persecución, y Satanás siempre se levanta cuando ve un escogido. Dice que allí llegó un ángel para sacarlos de la cárcel, porque Dios provee salida para aquel que le cree con todo el corazón. Cuando tú estás bajo asignación, no es tu problema lo que se presente, es el problema de Dios, porque Él fue que te llamó, que te compró, que te sacó de las tinieblas y que te envió. El hombre y la mujer que viven bajo asignación y bajo propósito no quedarán insatisfechos. No cuestionarán a Dios para qué. ¿Por qué? Sino que verán propósito en todo. Y dice que en medio de la noche el ángel vino a ellos y les dijo: salgan y vuelvan a predicar. Y no valieron amenazas, no valieron persecución. Hoy en día nosotros no vamos a ser encarcelados, pero vamos a ser rechazados, pero te van a hacer la vida imposible. Pero el enemigo sabe que donde tú pongas tu corazón fuera de Dios, ahí va a estar en peligro. Y va a comenzar a molestarte por ahí. Si es por las relaciones, comienzan las relaciones. Si es por la economía, comienza la economía a faltar. Pero algo que tú tienes que saber es que si Dios está contigo, ¿quién en contra? Hay una aparente
circunstancia de derrota. El hombre y la mujer de Dios viven una aparente circunstancia de derrota que solamente lo llevan a un nuevo nivel de poder, de autoridad, de unción. Si se lo va a dar, dáselo, si eso es para ti. Hay gente que te dice que tú eres muy radical. Todo el mundo hace eso, eso es persecución. Quieren llevarte fuera de la voluntad de Dios. Y hay gente que negocia y dice, no, déjame yo, para no perder esta relación, déjame yo hacer esto. Dios te dará lo que tú necesitas en el momento apropiado. Porque lo que tú necesitas es para cumplir su asignación, no para satisfacer tu corazón, mamita. La palabra dice que el corazón es engañoso. Hoy siente una cosa y mañana otra. Hoy te amo y mañana no. Hoy estoy muy contento y mañana estoy en el suelo. Dice que es engañoso y que es malo. Sí, el corazón tuyo. Mira el que está a tu lado, el tuyo. Y ahora dile, y el mío. Porque es la palabra que lo dice. Pero en la medida que tus ojos no se desenfoquen de tu asignación y de tu propósito en Dios, Dios te llevará a cumplir todo lo que te ha prometido. Yo no sé ustedes, pero yo estoy aquí parada por una palabra. Y Dios no cambia. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo no tengo un propósito, el propósito me tiene a mí. Yo no estoy en una asignación pasajera, yo estoy en una asignación eterna. Nada me puede ser quitado que Dios no tenga para mí en su debido tiempo. Y yo he venido a decírtelo hoy, que te has quedado pasmado, o que te has quedado varada, o que tienes temor. Yo no sé ustedes, pero todo lo que nos rodea son malas noticias. Pero para los hijos de Dios están llamados a cumplir el propósito de Dios. Aquellos que dicen que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y saben que Dios te va a bendecir para que tú seas de referente y de testimonio a tu familia y a todos los que te rodean. Ya lo has vivido, pero tu bendición viene con persecución. En la persecución tienes que estar firme. En la persecución tienes que ser valiente. En la persecución tienes que ser obediente. Hay mucha gente que dice, no, yo fui a esa iglesia, pero no me gusta. Déjame decirte, así como tú no escoges familia donde nacer, Dios tiene una iglesia donde te hace nacer y te planta. Y ahí, como en tu familia, tú vas a pasar de todo, digan de todo. Pero ese suelo donde Dios te ha plantado es donde tú tienes un propósito establecido. El que se ofende, el que se distrae, el que se pone sus ojos en hombre, como yo decía, tiene fecha de vencimiento. Pero cuando tú te levantas en una palabra que Dios te ha dado, tú puedes estar firme en la persecución. Tú puedes estar firme en la afrenta. Tú puedes estar firme en la amenaza. Le decían que no prediquen, que le vamos a dar golpe. ¿Y saben lo que pasó después de esto? Que los buscaron porque no lo encontraron en la cárcel y lo azotaron. Hoy ninguno de nosotros vamos a ser azotados, como está sucediendo en diferentes lugares del mundo, donde hoy los cristianos son perseguidos y muertos, como en Corea del Norte, como en la India, como en África. Sin embargo, esos cristianos que hoy están padeciendo persecución se reúnen en subterráneos, consiguen Biblias traficadas. Hay misioneros que van exponiendo sus vidas, como Gabriela, que fue a Egipto, mi hija. Y yo le dije, mi hija, ¿tú sabes que tú te puedes morir? Ella me dijo, sí. Y yo le dije, wow, ¿estás dispuesta? ¿Estás lista para morir? Y me dijo, estoy lista para morir por Jesús. Porque donde quiera que cae un mártir de Dios, se expande y se multiplica la fe por orden de Dios. El creyente verdadero siempre enfrentará oposición cuando decide vivir para Cristo.
pero es tu posición mantenerte firme. Porque Pablo decía en Romanos 1:16: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para los que creen. Y yo te digo, ¿tú crees? Comienza a producir lo que viene de fe, porque estas señales seguirán a los que creen. Y tú estás rodeado de gente enferma, estás rodeado de gente herida. Y dice la palabra que Él ha puesto su espíritu, su dinamita, su poder para capacitarte, para levantarte, para orar. No dejes de orar en tu casa. No dejes de creer por tus hijos. No dejes de la iglesia ni buscar a Dios por tu esposo. No vuelvas detrás de lo que el hombre te puede dar, cuando solamente Dios te puede prosperar en lo poco que tienes. Dios va a usar gente radical que entienda que va a ser perseguido y que se mantenga firme creyéndole. Lo llamaron y le dijeron: miren, definitivamente dejen de hablar, dejen de predicar. Y ellos le dijeron: ¿y qué creen ustedes? ¿Que es mejor obedecer a Dios o a los hombres? El enemigo buscará la forma de silenciarte, pero Dios, cuando le obedeces, buscará la manera de amplificarte. Ponle nombre a la persecución que estás viviendo hoy en día, porque si no estás siendo perseguido, tienes que revisarte. Porque Jesús anunció y dijo: en el mundo tendrán aflicción, van a hablar mal de ustedes. La tiniebla siempre ha perseguido a la luz, pero tu respuesta es la clave. ¿Cómo respondió la iglesia primitiva? Con oración y no con miedo. Cuando fueron amenazados, no perdieron la valentía, sino que oraron. No oraron: Señor, quita la persecución, Padre, mira, estamos pasando y mira lo que nos está pasando. No. Dijeron: Señor, danos valor, enséñanos a resistir y llévanos a un nuevo nivel de fe, de obediencia, de entrega y de dependencia tuya. Respondieron con alabanza y gozo. Comenzaron a adorar a Dios. Y cuando les azotaron, dijeron en Hechos 5:41: y salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Porque sufrir por Jesús no es afrenta, es honra. Pero ¿cuál era el ejemplo de ellos? ¿Quién era el ejemplo de ellos? Cristo. Y ellos lo vieron desangrarse en una cruz hasta el fin. Ellos lo vieron balbucear: perdona a los que no saben lo que hacen. Y hoy en día se necesitan hombres y mujeres que se paren firmes. Cuando aquí pasó el tsunami que pasó, yo sabía que solamente podía hacer una cosa, y era pararme firme a creerle a Dios sobre la palabra que Él me dio. Porque el cielo y la tierra pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sobre qué tú te has edificado? ¿Sobre qué tú estás parado? Porque la obediencia trae recompensa. Y la obediencia tiene que ver con mucho más que venir a la iglesia. Porque el poder que Dios te ha dado es para manifestarlo en tu casa. Porque el que te ve en secreto, en lo secreto, lo que tú das, cómo tú sirves, cómo tú honras a Dios, lo que tú dices. Dice la palabra que el que te ve en lo secreto te va a recompensar públicamente. Porque Dios solamente tiene una forma de recompensarte, y es públicamente. No tiene que estar por Instagram: yo estoy bien, yo estoy muy bien, ¿no? En apariencia.
Porque Dios te pondrá en los lugares que tú has soñado. Porque Dios te dará la influencia que tú has necesitado. Porque Dios te proveerá mucho más abundantemente de lo que tú has pedido. Porque es su palabra que está siendo puesta por obra y que tú estás obedeciendo. La persecución solamente nos lleva a expansión. Pero Jesús será su ejemplo. ¿Y a quién estás modelando tú? A tus hijos, a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, a tus compañeros. ¿Qué están viendo ellos en ti? Bueno, pastora, me la puso dura porque yo tengo un desánimo en estos días. Porque yo he estado frustrado y se me va la boca. Tú eres un testigo sin palabras de lo que Dios puede hacer con un hombre y una mujer que se someten a Dios para resistir al diablo. Porque dice la palabra: resistid al diablo, someteos a Dios y Él huirá de vosotros. No hay una mejor guerra espiritual que tu obediencia. No hay una oración que suba más directa delante de Dios que tu entrega en obediencia. Lo voy a decir de nuevo: no hay una fuerza más poderosa que un hombre lleno del Espíritu Santo y una mujer llena del Espíritu Santo para manifestar los frutos del Espíritu. De que cuando lo ofenden, cuando lo maltratan, cuando lo acusan, cuando lo tiran, cuando hay, pueda decir con todo: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque yo no tengo que ver con que me quiten el nombre, me quiten el apellido, me quiten lo material. Porque yo vivo para lo eterno y del cielo recibo promesa sobre esta casa, sobre cada familia aquí plantada. Este no es un territorio común, este no es una iglesia para entrar y salir. Esta es una iglesia de provocadores de poder, de unción, de milagros, de señales, y nadie podrá callar tu boca, Global. Persecución unidos. Todos los que habían creído estaban juntos, y mientras había presión afuera, adentro había acuerdo. Y eso fue lo que hubo en esta casa, en este proceso. Mientras afuera había mentira, adentro había verdad. Mientras afuera había persecución, aquí había alabanza y en gratitud. Y es lo que tiene que pasar en tu casa. Cuando el enemigo se levante como un río, cuando vengan los vientos a azotar la casa, tu casa no puede caer, porque está fundamentada sobre la roca de la fe, del acuerdo, de la unidad. El enemigo viene a dividir para ganar. Y se lo advierto a los esposos aquí: cuídate de no escuchar a tu esposa. Sí, viene lo de la esposa. Y tu esposa, cuídate de no honrar, respetar y orar por ese hombre. Porque el diablo no se mete de repente, ¿no? Él va sembrando y sembrando, y tú tienes un resentimiento y un malestar y una cuestión que lo que tú hagas sea por Dios, y lo que tú dejes de hacer sea para Dios y no para el hombre. Porque dice mi Biblia que solamente cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos exalta cuando sea su tiempo. Oh, yo no sé a quién yo vine a hablarle a esta hora, pero lo único que nos queda cuando somos confrontados es arrepentirnos. Y arrepentimiento no quiere decir sentirnos mal y decir: ¿para qué yo vine a este servicio? Arrepentimiento tiene que ver con transformación y con cambio. Una casa dividida no prosperará, pero una iglesia unida, resiste ataques. La iglesia primitiva respondió firme, predicando más, orando más, alabando más. Porque la persecución no destruye, sino que te hace crecer más fuerte en fe, obediencia y permanencia. Lloraron, pero siguieron.
Fueron amenazados, pero siguieron. Fueron encarcelados, pero siguieron. Fueron azotados, pero siguieron. Y tú eres tan vidrio de Belén que cuando tú te está yendo mal, tú te aíslas y comienza a salirte el monstruo de la Laguna Verde. Resiste. Resiste, porque en la persecución hay fruto. En el momento más difícil del proceso de esta casa, Dios en su infinita misericordia y poder guardó a mis hijas y las llevó fuera de aquí a prepararse y a recibir fuerzas y vigor, para que cuando yo estuviera debilitada, ellas se levantaran llenas del Espíritu Santo. Porque ya Dios sabe lo que va a pasar mañana contigo, pero su plan ya comenzó. Un plan de victoria, un plan de restauración. Porque cuando te oprimen, te multiplicas. Oh, si hay alguien aquí en opresión, en persecución, si hay alguien de aquí en problema, que se ponga de pie. Di conmigo: no se trata de mí, sino de lo que Dios está haciendo a través de mí. En Hechos capítulo 7 se levantó Esteban y comenzó a manifestar señales y prodigios. Cuando Pedro salió de la cárcel, dice que lo estaban esperando los enfermos acostados para que cuando él cruzara, la sombra de Pedro sanara. Porque el hombre que se dispone a vivir para Dios y a darle a Dios, aún su sombra, su presencia será de bendición. Aún su silencio establece de un hombre y una mujer que está siendo perseguido. Hay mucha gente que está esperando que yo hable y que yo diga y que yo haga. Yo le digo: mi silencio tiene más poder que la palabra, porque ya Dios ha dicho todo a través de su manifestación sobre mi vida, sobre mi familia y el cumplimiento de esta congregación. Y dice la palabra que se levantó Esteban, y Esteban comenzó también a predicar, pero lo apresaron y se enojaron con Esteban. Y dice que lo apresaron y lo llevaron delante del concilio. Y quiero ver la imagen. Dice que allí tirado, él vio la gloria de Dios y todos veían su rostro como el de un ángel. Y dice la palabra que en medio del martirio, fue el primer mártir del libro de Hechos, él vio el cielo abierto y dijo: wow, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y ellos se taparon los oídos y se tiraron sobre él y lo llevaron y lo mataron a pedradas a los pies de Saulo, perseguidor de la iglesia. Pero dice la palabra, y nos describió a Esteban como lleno de gracia y de poder. ¿Saben por qué? Porque Dios usa temporadas difíciles para formar a gigantes espirituales. Dios usa temporadas difíciles para formar a gigantes espirituales. Ya no es la pastora Nina y su liderazgo, ya es ruido, ya son los Aviva, ya son los hombres